Introducción intrigante. Hay lugares que nacen con la promesa de proteger, pero terminan convirtiéndose en el escenario de aquello que juraron evitar. Instituciones levantadas en nombre del cuidado, del rescate, de la oportunidad. Espacios que sobre el papel representan una segunda oportunidad para quienes han sido empujados demasiado pronto a los márgenes de la vida. El Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, en Guatemala, fue uno de esos lugares. Un nombre que evocaba amparo, guía, contención. Pero el 8 de marzo de 2017, ese nombre quedó marcado por el fuego, por el silencio posterior y por una pregunta que aún hoy incomoda. ¿Cómo un sistema diseñado para proteger a adolescentes vulnerables pudo fallar de manera tan absoluta? Este no es un relato sobre el horror explícito, ni sobre el impacto visual de una tragedia. Es una historia sobre decisiones humanas, sobre estructuras de poder, sobre negligencias acumuladas y sobre la psicología de quienes quedaron atrapados, física y simbólicamente, dentro de un sistema que dejó de escuchar. Es también una historia sobre adolescentes que alzaron la voz de la única forma que sentían posible, y sobre autoridades que no supieron, no quisieron o no pudieron responder a tiempo. Hoy vamos a recorrer ese camino con respeto, con cuidado, y con una mirada que busca comprender, no justificar, pero tampoco simplificar. Contexto del protagonista. Para entender lo ocurrido en San José Pinula en 2017, es necesario detenerse primero en quiénes eran las verdaderas protagonistas de esta historia, las adolescentes internas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. No eran cifras ni expedientes, eran jóvenes con historias atravesadas por la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abandono, los abusos y la exclusión. Muchas de ellas llegaron al hogar no por haber cometido delitos graves, sino porque el Estado, en su rol de tutor, consideró que ese era el lugar más seguro para ellas. El Hogar Seguro dependía de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Su misión oficial era brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, desde años antes de la tragedia, diversas organizaciones, informes periodísticos y denuncias internas habían señalado problemas estructurales graves: hacinamiento, falta de personal capacitado, ausencia de protocolos adecuados, prácticas punitivas y una cultura institucional más cercana al castigo que al cuidado. Para las adolescentes internas, la vida cotidiana estaba marcada por la rutina estricta, la vigilancia constante y una sensación persistente de encierro. Muchas expresaron sentirse tratadas como reclusas más que como personas en proceso de protección. La psicología del encierro prolongado, especialmente en la adolescencia, tiene efectos profundos. Incrementa la frustración, la impulsividad, la percepción de injusticia y la necesidad urgente de recuperar el control sobre la propia vida. En ese contexto, las autoridades estatales también forman parte del relato como protagonistas secundarios pero decisivos. Funcionarios, directores, cuidadores, agentes de seguridad. Personas insertas en una estructura burocrática que con el tiempo normalizó lo inaceptable. La despersonalización del otro, uno de los mecanismos psicológicos más estudiados en contextos institucionales, fue erosionando la capacidad de ver a las adolescentes como individuos con derechos y necesidades emocionales reales. Desarrollo del caso. Los días previos al 8 de marzo de 2017 estuvieron marcados por tensiones crecientes dentro del Hogar Seguro. Un grupo de adolescentes había denunciado abusos físicos, psicológicos y sexuales presuntamente cometidos dentro de la institución.
Estas denuncias no surgieron de la nada. Eran la culminación de un malestar acumulado durante meses, incluso años. Sin embargo, como suele ocurrir en sistemas cerrados, las quejas fueron minimizadas, postergadas o canalizadas de manera ineficaz. La noche del 7 de marzo, varias adolescentes intentaron escapar del hogar. No fue un acto impulsivo sin antecedentes, sino una respuesta desesperada a una realidad que sentían insoportable. La fuga fue frustrada y las jóvenes fueron recapturadas por la Policía Nacional Civil y devueltas a la institución. En lugar de activar protocolos de protección, escucha y contención, las autoridades optaron por una medida disciplinaria. La mañana del 8 de marzo, un grupo de adolescentes fue encerrado en un aula del hogar como forma de castigo. Las puertas fueron cerradas y, según las investigaciones posteriores, no existían condiciones adecuadas de seguridad ni supervisión constante. Lo que ocurrió después fue una protesta que se salió de control. Un incendio se inició dentro del aula. Las razones exactas del inicio del fuego fueron objeto de debate, pero el contexto emocional es clave. Desesperación, enojo, sensación de no ser escuchadas y la convicción de que solo mediante una acción extrema podrían llamar la atención. El fuego se propagó rápidamente en un espacio cerrado. La respuesta de las autoridades fue lenta y descoordinada. Las puertas permanecieron cerradas durante un tiempo crítico. La ayuda no llegó con la urgencia necesaria. El resultado fue la muerte de decenas de adolescentes y lesiones graves en otras. La tragedia ocurrió en un día simbólico a nivel mundial, el Día Internacional de la Mujer, lo que añadió una capa de significado doloroso a los hechos. Investigación y consecuencias. Tras el incendio, Guatemala despertó a una realidad imposible de ignorar. Las imágenes del hogar seguro, los testimonios de sobrevivientes y las voces de familiares rompieron el silencio institucional. La indignación social fue inmediata. Manifestaciones, vigilias y demandas de justicia se multiplicaron en todo el país. Por primera vez en mucho tiempo, el foco estuvo puesto no solo en el evento trágico, sino en el sistema que lo había permitido. Las investigaciones oficiales apuntaron a múltiples niveles de responsabilidad. Se analizaron las decisiones tomadas por las autoridades del hogar, la actuación de la policía, la falta de protocolos adecuados y las omisiones de altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social. Se evidenció que existían alertas previas, informes ignorados y denuncias archivadas. El incendio no fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia directa de una cadena de negligencias. Desde el punto de vista legal, el proceso fue largo y complejo. Se iniciaron causas penales contra varios funcionarios, aunque el avance judicial estuvo marcado por retrasos, controversias y cuestionamientos sobre la voluntad real de llegar hasta las últimas consecuencias. Para las familias de las víctimas, la justicia se volvió un camino agotador, lleno de obstáculos emocionales y burocráticos. Más allá de los tribunales, el caso tuvo repercusiones políticas. Se prometieron reformas, cierres de instituciones similares y cambios en los modelos de atención a la niñez y adolescencia. Sin embargo, como ocurre con muchas tragedias institucionales, el desafío fue transformar la conmoción inicial en cambios estructurales sostenidos. La memoria del hogar seguro se convirtió en un recordatorio incómodo de lo que sucede cuando el Estado falla en su rol más básico: proteger la vida. Análisis psicológico del comportamiento. Desde la psicología criminal y social, el caso del hogar seguro ofrece múltiples capas de análisis. En primer lugar,
El comportamiento de las adolescentes no puede entenderse fuera de su contexto. La adolescencia es una etapa caracterizada por la búsqueda de identidad, la necesidad de autonomía y una alta sensibilidad a la injusticia percibida. Cuando estas características se combinan con experiencias previas de trauma y un entorno institucional opresivo, el resultado puede ser una escalada de conductas de protesta. El encierro como castigo tiene efectos psicológicos bien documentados. Genera sensación de indefensión, pérdida de control y, paradójicamente, aumenta la probabilidad de conductas de riesgo. El incendio, más allá de su resultado trágico, puede interpretarse como un acto desesperado de comunicación. No un deseo de morir, sino un intento extremo de ser vistas y escuchadas por un sistema que había cerrado todas las otras puertas. Por otro lado, el comportamiento de las autoridades refleja fenómenos como la obediencia ciega a la jerarquía, la difusión de la responsabilidad y la normalización del maltrato institucional. Cuando nadie se siente plenamente responsable, todos terminan siéndolo. La psicología de las organizaciones muestra cómo, en entornos burocráticos rígidos, las personas pueden cometer o permitir actos dañinos no por maldad individual, sino por adaptación a una cultura que premia la disciplina sobre la empatía. También es relevante analizar el papel del Estado como figura parental simbólica. Al asumir la custodia de estas adolescentes, el Estado se colocó en una posición de poder y deber. La traición de ese vínculo genera un daño psicológico profundo, no solo en las víctimas directas, sino en la confianza colectiva de la sociedad. Cuando quienes deben proteger se convierten en fuente de peligro, el impacto trasciende generaciones. Reflexión final sobre la naturaleza humana. El incendio del hogar, Seguro Virgen de la Asunción, no es solo una tragedia guatemalteca. Es un espejo en el que muchas sociedades pueden verse reflejadas. Nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando dejamos de mirar a los más vulnerables como personas y comenzamos a verlos como problemas que deben ser controlados. Nos confronta con la fragilidad de los sistemas que damos por sentados y con la facilidad con la que la negligencia se disfraza de rutina. Desde una perspectiva humana, este caso nos recuerda que la violencia institucional no siempre se presenta de forma espectacular. A menudo se manifiesta en silencios, en puertas cerradas, en decisiones administrativas aparentemente pequeñas. La psicología criminal nos enseña que los grandes daños suelen ser el resultado de muchas omisiones acumuladas, no de un solo acto monstruoso. Recordar a las adolescentes del hogar seguro es un acto de memoria y de responsabilidad, no para quedarnos anclados en el dolor, sino para transformar la forma en que entendemos la protección, la justicia y el cuidado. La naturaleza humana es capaz de fallar, pero también de aprender. La pregunta que queda abierta es si estamos dispuestos, como sociedad, a escuchar las advertencias que surgen de estas tragedias y a actuar antes de que el fuego vuelva a encenderse en otro lugar que prometía ser seguro.